Acabo de terminar la grabación de este último Dialogando con mi querida hermana del corazón, Isabel López. Ya vamos por el 102, ya cumplimos el otro día con el cambio de dígito, ¿no? O sea, de 2 pasamos a 3, luego el 99, el 100. Y uno muchas veces llega a esos números, bueno, son el producto de la repetición de un esquema, etcétera. Si no lo vemos desde el punto de vista técnico, es natural que a medida que uno va haciendo este tipo de proyectos audiovisuales, bueno, van creciendo. Tiene que ser así. Y a veces no le damos mucha bolilla, no le prestamos mucha atención de pronto al hecho de que cumplimos cantidad, que no sé si uno puede darse el tupé de decir, che, bueno, esto tiene una calidad X, qué sé yo. Bueno, no, yo en general soy muy crítico de aquellos desarrollos que hago desde el punto de vista audiovisual. No digo que no me gusten, no soy un tipo tampoco al extremo de ser perfeccionista de manera enfermiza, no, convengamos que uno intenta ir mejorando. Hay cuestiones que quedan, a veces títulos, a veces logos, porque uno se encariña y ya se forma a partir de esa imagen una especie de identificador, ¿no? Entonces, estar cambiándolo continuamente, bueno, a mí en lo particular me resulta molesto. Si puedo hacer algo mejor, se me ocurre alguna idea, bueno, adelante. La llevo, la pruebo y me queda un elemento más para poder compartir, pero no soy un tío que está presentando todo de la manera que, fíjate qué lujo, inteligencia artificial y no sé qué más. No, más bien mis trabajos son sencillos al respecto, siempre lo fueron. Vengo de un cine improvisado, con muy pocas cosas, desde lo técnico. Trabajar en el viejo formato Super 8, por ejemplo, era absolutamente traumático, porque uno cortaba y si había habido un error en el corte, ahí te querías matar, porque eso es irrecuperable. Estabas trabajando con un original. Ahora también uno trabaja en digital con un original, pero tiene el delete, el cambio, el destruir y construir, como le digo yo. Y por supuesto no se pierden los famosos fotogramas que quedaban ahí cortaditos en la mesa como mudos testigos de haber sido parte de un material que fue cortado al límite de tener un ritmo, porque uno siempre filma un poquito más. En definitiva, esta es una profesión apasionante. A mí me dio muchísimas, pero muchísimas satisfacciones. Y por más que busque, no encuentro momentos amargos. No. Quizás cuando era reportero me tocaba cubrir algún accidente y bueno, ahí sí uno era muy influenciable el momento y eso tremendo que es la muerte física. Impacta y produce muchas veces efectos no deseados. Yo durante mucho tiempo cada vez que pasaba algo y tenía que ir a cubrirlo, iba como con una reserva. Ahora, lo cierto es que cuando llegaba al lugar, como decimos los cámaras, nos colgamos de la cámara. Nos colgamos, es como que es un elemento protector. Es algo que te está justamente protegiendo. Y lo pones como una barrera que se interpone entre lo dramático que tenés por delante y la necesidad de tener que capturarlo.
Porque es lo que te pide de pronto el director de noticias o el director del diario, capturar. En fotografía la captura es mucho más precisa. En video es más extensiva, pero tiene la virtud del audio. Entonces de pronto se genera un concepto audiovisual muy poderoso. Amén de esas ventajas, que mientras pueda las seguiré utilizando naturalmente, en la fotografía encuentro una opción, una forma de interpretación, una forma artística, una forma narrativa de un poder inconmensurable. El congelamiento de un instante es un hecho único. Y es único, porque estamos hablando de una imagen. Hoy día, bueno, desde el teléfono hasta las cámaras de última generación digitales, disparás una ametralladora, o sea, en paz que de todas esas imágenes seguramente una va a servir. En mi época, antigua como siempre, el rollito tenía 36 exposiciones. Y era foto por foto. Si era un acontecimiento muy, muy grosso, bueno, por ahí sacaba 5. Pero en general, una sola de esas imágenes resumía todo. El poder de la fotografía al día de hoy es insuperable. Y el impacto de quedarse uno congelado en el tiempo, poder congelar el tiempo, poder captar ese instante, y de ahí viene la palabra instantánea, lógicamente, ¿no? Tontería que estoy diciendo. Pero poder llegar a captar esa instancia, esa instantánea, ese instante, es una verdadera acción de magia. Yo no puedo menos que interpretarlo de esa manera. Es magia. Es algo que uno, sí, puede encontrar 10.000 palabras para poder explicarlo, pero el hecho fotográfico en sí es inexplicable. Es en sí mismo. Uno le puede colocar un pie de foto explicando algún detalle, pero bien dijo el gran Confucio, una imagen vale más que 1000 palabras. Y realmente, si esa imagen tiene valor, bueno, esas 1000 palabras van a estar ahí e incluso multiplicadas. Hermoso. Hoy nos contamos cuitas con la Isabel. Voy a anticipar un poco la temática, espoleando un programa diferente. Viene ella, como siempre, cada vez que nos juntamos, con ideas extraordinarias. Dice, hoy se me ocurrió que habláramos de nosotros. Que yo te pueda preguntar a ti, que tú me puedas preguntar a mí. Quédense en paz que me prendí como garrapata. Dije, sí. Así que esto sería un pequeño anticipo de lo que va a suceder en Dialogando en nuestro canal este próximo domingo a partir de las 15 horas, hora argentina. Ese video va a manifestar y a mostrar una Isabel desconocida. Porque tal vez hay varias anécdotas que puedo contar, pero que las he traído siempre a la luz en diferentes oportunidades. Entonces, de pronto, tal vez me conozcan un poco más a mí dentro de lo que es la historia de vida que pueda llegar a contar. En el caso de Isabel, ella siempre fue más reservada. Es como que, bueno, confiesa su timidez. Y la timidez muchas veces es una acción que nos limita y, bueno, de pronto nos protegemos detrás de esa intimidad guardada a partir de la timidez y, bueno, para muchos es una acción de alta paz, por decirlo de alguna manera. O sea, sentís algo como que te estás protegiendo dentro de ese cascarón que produce alrededor nuestro la timidez. Confieso que
Yo a Isabel no la veo como tímida, ni mucho menos. Más bien la veo como una mujer de un extraordinario carácter y una buscadora. Ella se definió como una exploradora y es tal cual. Definición que es para mí también muy, digamos, apropiada, porque yo toda mi vida fui un explorador. Siempre metí la narizota donde supuestamente no había que meterla y bueno, me he ligado más de un sopapo que dejó su huella, pero en la intención curiosa de la búsqueda es una sensación que aquel que no la tenga no la puede entender. La curiosidad siempre te hace dar un paso más. La búsqueda, el salir de lo convencional, el de pronto no seguir el camino que todos siguen, abandonar la autopista y agarrar la primer senda y darle para adelante. ¿A dónde me lleva? ¿Qué encontraré? De golpe se terminó el camino y ay, ¿qué hacemos? Dependiendo del obstáculo, bueno, lo rodeamos, lo saltamos, si se puede, o derrotados ante nuestra realidad, damos la vuelta y volvemos por nuestros pasos porque avanzar ya no se puede, lo más sensato es regresar. La vida tiene mucho de esto, mucho. En conversaciones con el querido Micael, en su papel de humano, no como esencia naturalmente, siempre encontré un ser particularmente atrevido, si se puede poner ese nombre. El tipo siempre se atrevió en todo, Como yo he contado, vinimos para hacer una misión de apoyo y rescate ante lo que estaba ocurriendo en ese momento como tremenda catástrofe en la Atlántida. Para muchos de ustedes seguramente es un libro de historia, son anécdotas, puede haber una película que la muestre, es una información que ha llegado en el tiempo y el espacio y ha ocupado uno de los momentos más curiosos, más controvertidos y más trágicos de la historia de la humanidad. Hasta ahí vamos de acuerdo. Ahora, que aparezca un tío como yo y les diga, yo estuve, bueno, ahí es donde ponemos en práctica el video número 7. Diferencia entre la verdad y la mentira. Hay quienes pueden decir, no, este está diciendo cualquier fruta, cualquier verdura, como decimos acá en Argentina. O quien está del otro lado de esa misma moneda, de pronto dice, esto me vibra. Siento que lo que este tío está diciendo, no sé si podría decir que me suena conocido, pero sin embargo es razonable. Porque, y hoy lo hablábamos en una charla así muy informal con alguien que me crucé, estamos invadidos de material audiovisual, contando infinidad de cosas y muchas veces remarcando algunas en particular. Atlántida no es un tema que puede llegar a decir cualquiera que es apasionante como hecho histórico, sí. Pero es una película que sabemos cómo terminó, o por lo menos Platón de por medio, como fue, se obtuvieron cierto tipo de informaciones. Yo he visto un par de documentales muy interesantes de gente que la está buscando los restos, y que han hecho recorridos a partir del mar Mediterráneo, el desemboque del Peñón de Gibraltar, las Canarias, parte del Océano Atlántico, digamos, que linda con las costas europeas, islas donde podrían existir vestigios, pero fehacientemente ese lugar no fue encontrado como un hecho, digamos, físico.
En las Bimini, las famosas islas, existen unos desarrollos de piedra que parecen caminos, en algunos casos muestran cierto tipo de figura parecida a lo que pudo haber sido el basamento de una construcción. Queda claro que no son elementos naturales por las características que presentan. Bueno, quien mostraba y narraba esto en nuestro programa Más allá de la cuarta dimensión, con el querido hermano Fabio Serpa, era Charles Berlitz, autor de uno de los libros más vendidos de la historia, que fue El Triángulo de las Bermudas. En lo personal, como cámara, tuve la ocasión de conocerlo en un reportaje que hicimos con Fabio Serpa. Un tipo fascinante, porque además, si no me equivoco y la memoria no me falla, el tipo era políglota, o sea que hablaba por lo menos entre 8 y 9 idiomas diferentes, entre dialectos y lenguas, digamos, de las conocidas e importantes, por decirlo de alguna manera. Importante por la cantidad de gente que las habla, lógicamente. Un dialecto X, hoy incluso muchos de ellos en estado de extinción, porque no hay quien lo hable, porque los idiomas están vivos mientras haya quien los ejecute a partir de las palabras. El día que no hay quien las hable, las lenguas mueren, y son conocidas de esa manera, como lenguas muertas, tristemente. Y leer, bueno, siempre se hizo complicadísimo, ni hablar de los jeroglíficos egipcios, que, bueno, fueron interpretados, pero todavía hay gente que dice que no, que esas interpretaciones de pronto no son las correctas, y bueno, siempre vamos a estar en ese tipo de luchas entre quién dijo esto, quién dijo aquello, y quién se opone, y quién dice que esto es tal cual, y que bla, bla, bla. Genial. Pero eso va siempre del empuje de la búsqueda, del empuje de la curiosidad, del empuje de la necesidad de ir un paso más allá de realidades y formas que en muchos casos, bueno, dan la pauta de que, mira, quédate tranqui, mantenete en ese estado de confort, ¿para qué te vas a meter en problemas? ¿Qué sé yo? Siempre aparece el que te pincha el globo, ¿no? Entonces uno venía pensando, me gustaría meterme con la bicicleta en cierto lugar y voy a llevar la cámara y me voy a llevar la carpa y esa noche voy a acampar y voy a y bueno, aparece el que te dice, no, pero no te metas ahí porque hay perros salvajes o hay muchas serpientes o hay esto o hay aquello, y vos decís, bueno, está bien, forma parte de lo que es el conjunto de intenciones de conocer. No sé, sí, pero si te ataca una jauría de perros, ¿cómo te defendés? Y le digo, no sé, llevaré un machete, qué sé yo, ¿viste? Y te vas, gracias por los datos, y te quedás pensando, diciendo, maldita sea, me pinchó el globo, porque te crea la preocupación, una ocupación previa a la ocupación, la preocupación. Y yo recuerdo, volviendo al queridísimo Micael, que era un tipo que no se preocupaba, él se ocupaba. Cuando nace en él la necesidad de plantearse un traslado interdimensional a la antigua Judea, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo y diciendo, esto requiere intervención. Cuando uno, dentro de la supradimensionalidad, manifiesta una intervención, esa intervención no puede ser aceptada en lo que serían y vuelvo a la palabrita mágica, parámetros de la realidad de ese lugar y ese momento. O sea, hubiera sido muy sencillo si la idea era sacar a los romanos, por ejemplo, no era la idea, pero formaba parte del paquete, llegar con 3 naves en formación y ejecutar un trabajo de absorción espacio-temporal, disolución y traslado a otra realidad hubiera sido algo como jugar con un chiche. ¿Por qué? Porque está la tecnología. En el lugar en el que estás pergeñando esa extraordinaria y absurda locura, bueno, esa tecnología está. Che, no nos matemos.
absorbamos su energía, y de última, si la idea es que exista una idea de muerte, bueno, quedará el cuerpo, pero nos llevamos el alma, rescatamos el alma con toda su memoria, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que lo que queda como resabio de lo que hizo esa nave llena de luces y que emitía luces en total silencio, pues es una invasión, ¿no? Vinieron y quedaron muertos. Mataron a tanta cantidad de romanos, por ejemplo. Estoy haciendo una película, una hipótesis. No, justamente una de las razones que impone el hecho de que tengan que llevarse a cabo cierto tipo de cambios fundamentales en momentos históricos en los cuales ese maravilloso, y acá viene la otra palabra, paradigma, va a modificar actitudes y acciones en el futuro. Pero esa modificación no puede ser traumática, tiene que ser natural. De ahí porque se requiere sí o sí el cuerpo físico encarnado en ese momento u época. Y cumplir con el rito vida. ¿Cómo? Sí. Y no te tenés que acordar a qué viniste, porque si ingresaste a tus, como mi caso, 9 años, y tu verdadera misión, entre comillas, función, plan, proyecto, llámalo como quieras, va a comenzar a partir de los 30, 35 años, hay un montón de años que quedan en el medio. Que si esos años transcurren en un estado de conciencia absoluta de a qué viniste, pero sabiendo que no podés actuar, no podés accionar, porque eso va en contra de las leyes universales, particularmente dos que son las que no se pueden de ninguna manera soslayar y violar, que no son otra que la ley de orden universal y el libre albedrío. Venimos a esta tercera dimensión a equivocarnos, a aprender de errores y aciertos, a explorar, a manifestar, a cambiar básicamente. No solamente cambiarnos nosotros como entidades físicas, como seres, sino cambiar el entorno, el medio ambiente, la forma, siempre con un criterio de mejora. Porque hoy modificar el medio ambiente talando árboles y dejando desiertos, sí, más vale que lo modificamos, le hicimos pelota. O sea que no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si encarnás en esta tercera dimensión, viniendo del futuro, porque si venís del pasado, no, lo que venís es a cumplir otro paradigma personal, exclusivamente para vos, y que puede significar un cambio. ¿Por qué? Porque has hecho un enorme descubrimiento, ese descubrimiento cambió la medicina, la física, la historia de la humanidad, y bueno, evidentemente, a partir de tu presencia, hubo un cambio, y ese cambio, si es positivo, pues te imprimirá en la historia. Un general, José de San Martín, entra en la historia de nuestra Latinoamérica, en particular de Argentina, por haber hecho la proeza de cruzar la cordillera de los Andes y liberar Perú, Chile, y llegar hasta Bolivia. Hasta Bolívar, me salió Bolívar, que tiene que ver con Bolivia. No, hasta Venezuela, por ejemplo. Bueno, son héroes, entre comillas, que también dentro de su tosudez y de su locura y de su deseo de explorar terreno desconocido y tratar de crear cambios para poder dejar de aceptar una imposición extranjera, por ejemplo. Y bueno, pasan a la historia. Ahora, si venís del futuro, venís a sabienda de lo que venís a hacer. Porque yo no creo que San Martín, cuando nace en la provincia de Corrientes, acá en Argentina, haya pensado algún día
tomando un mate con su mamá guaraní, haya pensado que iba a libertar 3 países o más. Creo que fueron 3, bueno, no importa, ahora no me acuerdo, no importa. Importa, sí, pero no es un hecho relevante, con uno solo nada más. Ya es un hecho sublime. Haber echado a un invasor, que venía acá y ya sabemos con qué intenciones. Aunque todos hablaban de la civilización y que la mar en coche. Civilización las pelotitas. Los incas tenían luz eléctrica. En ese mismo momento, en Europa, se iluminaban con velas. Así que si de brutalidad hablábamos, los europeos eran los brutos y los incas eran una raza superior con una tecnología y una forma. Es solamente, y esto yo lo he mostrado en algunos videos en Más allá de la cuarta dimensión, y no me quiero apartar del tema de Mica, pero esto viene a colación como nota al pie, siempre tomen lo mío como nota al pie. Las operaciones, las trepanaciones de cráneo que se hacían para sanación y extirpamiento de tumores, con herramientas y una serie de cuestiones, eran tremendos cirujanos los indios brutos. Así que, ¿qué vinieron estos tíos a hacer? Venimos con la cruz de la... Bueno, no es la cruz de Jesús, no es la cruz de Cristo, no. Era la espada más que la cruz. Y lo que la espada hizo en este continente es un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, me da mucha bronca cuando hablo de estas cosas y no quiero la bronca, necesito el amor. Y para eso digo, Micael, ¡ops! Y viene el amor. Y el tipo, volviendo a la historia con él, decide hacer esta aventura maravillosa de volver y hacer un cambio, de tal forma que intentando provocar en aquellos que estaban tratando de liberarse del imperio del yugo romano y frenar de alguna manera el yugo romano, impediría que esto se transformara en una verdadera historia de masacres tras masacres, porque si los romanos seguían avanzando hacia Asia, primero con H y con C y después con A y con S, pues suena igual, el enfrentamiento con los chinos era inevitable. Y existían otras cuestiones ahí, que ahora no es el momento de conversarlas, pero había otras civilizaciones en ciernes en esa zona, creciendo y con otra tecnología. Civilizaciones que no fueron muy estudiadas dentro de lo que es la historia tradicional mundial, o lo que se considera como la historia preestablecida, ¿no? Pero existieron. Y se trasladaron dimensionalmente, y siguen existiendo en dimensiones paralelas. Entonces, bueno, es como para desarrollar. Pero bueno, la idea era del queridísimo Micael crear un punto de inflexión para que dentro de la espiritualidad lo que significábamos como seres vivos se manifestara en su total plenitud. ¿Por qué? Porque desde lo que sucede siempre y ha sucedido hasta hoy y sigue sucediendo, los poderes económicos, las soberbias conquistadoras y un etcétera que siempre digo que es tan largo que no alcanza el espacio que tenemos para poder escribirlo, a ese etcétera. Y siempre avasallaron, siempre pasaron por encima. Entonces aparecieron las clases. Una clase rica, muy poderosa, una clase pobre, baja, de baja cultura. Y en el medio, la congregación de aquellos que no eran ni ricos, pero tampoco eran pobres, en que estaban mezclados intelectuales, técnicos, creativos, músicos, poetas y otro etcétera gigante.
esa clase media siempre fue grande, porque eran muchos los que desde la riqueza ingresaban en la clase media por una intención intelectual e incluso renunciaban a familias de altísimo porte monetario, por decirlo de alguna manera. Decidían irse a la aventura y así nacieron muchos poetas y muchos músicos, muchos juglares que venían de familias que en esa época se les llamaba de la nobleza. Ni hablar de las monarquías y toda esa, no sé cómo llamarla, horda de seres, entre comillas, que se relacionan entre ellos porque no quieren que la sangre se mezcle, no pueden aceptar el mestizaje, esos populachos, ¿viste? Esos populachos, pero crearon una raza absolutamente, no sé, yo los veo de una inferioridad, porque las relaciones genéticas entre seres con una genética semejante hace que se rompan cadenas genéticas y aparezcan idiotas útiles. Es raro encontrar reyes de una inteligencia y una pulcritud extraordinaria. Solamente aquellos que no venían de mezcolanzas raras. No tengo clara la historia de Arturo, pero Arturo era un tipo de una bonomía y de una ternura humana muy difícil de encontrar en un ser humano. Por eso puede quitar la famosa espada de la piedra. Pero sigue existiendo una situación de choque cuando uno habla del gobierno de una sola persona. Es abusivo, es de un verticalismo tan extremo que lo único que va haciendo en el tiempo es minando la felicidad de los pueblos y acaparando y atropellando y terminando en guerras en las que siempre pierden los de abajo porque son la carne de combate. El rey puede estar, sí, pero raros fueron los reyes que iban adelante en su caballo con la espada blandida, ¿no? Excalibur, no me salía el nombre, la espada de la piedra, Excalibur. En general los reyes se quedaban ahí en una parte elevada y observaban la batalla y tenían mensajeros que bajaban esa lomada y pegaban el grito rajemos porque nos están haciendo pelota. Pero era rara la ocasión en la que el rey iba adelante. No. Muchas veces no era el rey, sino que era el príncipe, que era el heredero, o no, porque mandaban al príncipe que no era el heredero, justamente porque el heredero no lo podían matar, porque si no se rompía la cadena, y así, bueno, infinidad de situaciones. Micael quería hacer un cambio. Entendía que ese cambio tenía que ser lo suficientemente poderoso y sembrado en el tiempo para que fuera madurando al correr del tiempo, al correr de los tiempos, para que tuviera una presencia lo suficientemente fuerte como para que creara y objetivamente empujara logros que fueran fundamentales para las sociedades humanas, basadas fundamentalmente en la igualdad y en el respeto y en el amor mutuo, cosa que en esas épocas, pero brillaba por su ausencia. Era poco menos que suicida tratar de enfrentarse a semejante mecanismo de poder. Encima, los dueños del poder, los religiosos, entre comillas, del Sanedrín y los templos, aliados con los soldados y toda la parafernalia romana como máquina de guerra, era poco menos que un absurdo tratar de intentar lograr un cambio de alguna forma frente a semejante poder. Bueno, pero el tipo seguía insistiendo, dice, no, nosotros tenemos que sembrar
la semilla, y volver todas las veces que sea necesario para cuidarla. Bien. Él ya tenía clara que la semilla era el amor, fundamentado en el respeto. Hasta ahí veníamos bárbaros. Pero gente que para sus propias intenciones, el único amor era hacia el dinero, hacia la moneda romana, que era la que en ese momento invadía la Judea de una manera tremenda, y siempre en manos de los poderosos, los comerciantes, o sea, los ricos. Al pobre se le tiraba con suerte una dádiva y no podía acceder a ese tipo de opciones, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, el tipo iba a venir un poco menos que a ciegas, sin saber quién era durante muchos años, justamente respetando esa actitud de no pasar por encima de la realidad circundante en ese instante y en ese espacio-tiempo, y no dejar ningún tipo de indicio que tenga que ver con algo superior. De hecho, cuando lo crucifican, la idea era burlarse con ese INRI arriba de la cruz, como hablando de que, rey, ¿de qué sos vos? Y ja. Apabullado, defenestrado, torturado y con todo lo que ya sabemos, no tenía muchas oportunidades de crear una empatía con la gente de ese momento. Cuando se comprendió eso, la idea era no quedarse a enfrentar al imperio en el espacio-tiempo, ahí, sino ir a buscar, a partir de lo que es la filosofía hindú, buscar sanar primero el propio espíritu del querido hermano, que quedó muy, ¿cómo decirlo?, muy golpeado. Él tenía otra idea, y lo manifestó no una, sino muchas veces, una vez terminado ese acontecimiento. Tenía muchas ideas. Él tenía la idea de que iba a ser escuchado y que podía contagiar, porque si hay algo que Micael era un comunicador extraordinario, no solamente por su presencia física imponente, un tipo de 1,81 m en esa época, era un gigante, el judío más alto con suerte, pero gigante, llevaba 1,70 m, con suerte. Como raza eran más bien todos petizones. Muy raro era aquel que podía superar cierto tipo de estatura. Y con 1,81 m les pasaba por encima todo. Encima la mirada, la expresión, el lenguaje que él utilizaba, la fuerza del lenguaje. No se pisaban las palabras, emitía unos discursos, bueno, algunos de ellos fueron rescatados y se encuentran, por ejemplo, en la Biblia, pero fuera de eso, el tipo en presencia era imponente, imponía esa presencia. Pero había un pequeño problema en toda esta cuestión, y fue lo que a él después lo obliga a ir a estudiar, quedarse mucho tiempo viviendo en la India y después regresando a la cultura europea para tratar de observar los cambios civilizatorios que iban a ocurrir. O sea, se fue a los dos extremos, el extremo oriente y el extremo occidente, contando siempre a la Judea como el punto central, digamos, ¿no? A ver de qué manera sociedades de diferentes estadios, porque los judíos eran muy complejos en ese momento, mucho rito, mucha historia compleja, convengamos, compleja. En la India y en China, el lugar donde también estuvo Micael, las cuestiones culturales eran otras. El respeto al humano se manifestaba de una manera, no sé,
a veces hasta exagerada. Porque los dioses, según ellos, estaban vivos y no en una etapa, digamos, de imagen, de estatua o de lo que fuere. No. La deidad estaba al alcance de la mano, a tal punto que hasta las vacas eran sagradas. Y lo siguen siendo. El aprendizaje del hinduismo y el tratar de comprender a dónde apuntaba su proyecto y de qué manera poder asumir ideas, conceptos, formas religiosas que no fueran extremadamente opuestas, ni mucho menos, todo lo contrario. La intención era utilizar ese conocimiento para incluir, para sumar. Por eso Mahoma adoraba las enseñanzas de Jesús y hablaba de Jesús como su maestro. Y hoy día los seguidores de Mahoma están enfrentados a los que dicen que siguen a Cristo. Y ni uno ni otro es una melange que está por encima de lo divino, si queremos ponerle la palabra, la divinidad, lo que está por encima de lo visual, si quieren llamarlo, lo invisible, el reino del amor invisible, no sé, llamémoslo como queramos. No, simples interpretaciones humanas y ambiciones de seres que pretenden, a partir de guerras y a partir de un montón de cuestiones que tienen que ver con enfrentamientos de hombre contra hombre, ganar hegemonías de poder, pero siempre con la muerte de por medio. Si hay algo que Micael no quería ni quiso nunca, fue muerte como resultado de aquello que él pretendía, como un cambio que tenía sí o sí que salir de adentro hacia afuera. Porque de afuera uno recibe la naturaleza, recibe la madre y recibe el padre. Y él era un adorador del Padre Sol, era el tipo que se podía quedar horas con la cabecita enfocada hacia el cielo y recibiendo la luz solar. Siempre tenía un bronceado envidiable el tipo, que encima, bueno, ya de por sí la raza era un poquito más oscura, no era de piel blanca, como puedo ser yo, por ejemplo. No, los vikingos éramos blancos, aunque había también pedacitos con unas razas un tanto mezcladas maravillosamente. Pero el tipo siempre vivía afuera, vivía al rayo del sol. Si no era por el trabajo de carpintero en construcción de barcos con el padre, era caminando y recorriendo y buscando siempre encontrar, buscando explorar. Por supuesto, ese proyecto, al menos en ese momento, quedó trunco directamente, no pudo avanzar bajo ningún concepto, porque era demasiada el poder y la complicidad de muchos, gente de pueblo, gente que no tenía ninguna necesidad de apoyar ni a unos ni a otros de los poderosos, pero por miedo y muchas veces obligados, entraban en ese estado de apoyo y de golpe podían tomar una piedra y arrojársela a Micael en su papel de Jesús. Aunque por otro lado había otros que los miraban y decían: no hagas eso, que es nuestro Mesías. Y no era precisamente el Mesías, ni mucho menos. Él nunca lo quiso, pero claro, daba el papel. Y su capacidad cultural, cuando él empieza a descubrir sus archivos, que fue ya al último, papito, ahí dice: ¿qué hice? No tendría que haberme enfrentado de una manera tan abierta. Tendría que haber sido más sutil y a obedecer amorosamente las directivas de Barrabás y todos los locos que le decían: no te expongas, porque estos están esperando que muerdas el palito, como diríamos nosotros hoy acá,
para ir a buscarte y llevarte de los pelos. No te enfrentes. A pesar de que entendían que la forma, como guerrilleros, como celotas, la forma era enfrentarse con las armas, porque no había otra. Estos tíos no hablaban, el romano no te preguntaba, a ver, explícame, ¿qué es lo que vos querés? No, sacaba la gladius y te partía la cabeza, o te atravesaba de punta a punta. Estaban entrenados para eso y eran verdaderos guerreros, pero tremendos. Eran invencibles, poco menos que invencibles. Y esta muchachada que lo que quería era quitárselos de encima, no tenían los elementos, ni mucho menos. Ni siquiera las armas. Porque los pocos gladios que se conseguían eran robados de los depósitos romanos. Y que no te encontraran con un gladius romano porque te cortaban la cabeza ahí mismo. Todo un tema. Por eso muchas veces él expresó su noción de fracaso. Yo fracasé. Y se queda siempre con un estado casi repetido de congoja en el rostro y la mirada perdida y en silencio. Y a mí me causa una enorme ternura y me dan ganas de abrazarlo, y más de una vez me quedé con él ahí, siguiéndolo en ese momento de tristeza y dolor. Pero cuando él rompe con eso, primero a partir del amor de María, la Magdalena, que nunca lo dejó, que siempre fue su sol, su luz, su luna, sus estrellas, su cielo, su viento, su agua, su lluvia, su calor, su frío, fue todo. Fue todo, en ese momento fue todo. No había nacido ninguna religión, para nada. Cuando estos muchachos del Sanedrín se trasladan con los romanos, abandonando la Judea, queda un grupo que mantiene la hegemonía del Sanedrín, pero hay un grupo que se va con los romanos. ¿A dónde? A Roma. Y crea una forma, a partir de una creencia no fundamentada en lo que decía Jesús, sino repitiendo las directivas del Sanedrín, pero ya con un criterio más centroeuropeo. De hecho, los cristianos eran enemigos, porque los cristianos venían con la impronta de Jesús. Y por supuesto había que destrozarlos, y eran carne de león en el Coliseo, y eso que la historia todavía sigue mostrando, que recién al cabo de un tiempo, muchos siglos, ingresaría lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, que no es la Iglesia cristiana, lo único que acepta a Cristo como líder dentro de lo que es su hegemonía religiosa. Salta de Jehová a Cristo para separarse de lo que sería la tradición judeo. Y nace un judeo-cristianismo medio raro, pero que en este momento no me voy a poner a explicar, porque ya pasé los 47 minutos y sé que ustedes quieren seguir escuchando, pero seguramente me van a dar la oportunidad de que este tema lo continuemos en otro momento. Así que bueno, gracias. Créanme que me siento muy feliz, liberando un poquito de este conocimiento que tengo, y que no es, tal vez para muchos, un enorme descubrimiento, pero voy a ir intentando desgranar a ese Micael en función de Jesús y viceversa, para poder entenderlo desde lo humano, aceptarlo como entidad humana,
tener identidad humana y a partir de ahí asumir ese espíritu que una vez que se despierta crea el cristal de la vida, el Cristo. Mi abrazo más fuerte, un beso gigante, mis amores, y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau. Cuídense mucho.